creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de segundo semestre. Este jueves vamos a tratar varios temas. En principio, como siempre, la semana económica, qué pasó durante estos primeros días de la semana. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a la presencia del secretario general de UNASUR, el doctor Samper, en la Argentina, y el último bloque vamos a tratar de hacer un link entre la visita de Samper en la Argentina y la entrevista que tenemos con el profesor Roque Cattaneo, que vamos a hablar sobre los temas de Latinoamérica, la relación que justamente esta semana estamos conmemorando lo que antes nosotros festejábamos de chicos como Día de la Raza y por suerte ahora conmemoramos el Día de la Diversidad Cultural. Vayamos a la semana económica, vemos en la primera placa el presidente Macri tuvo hoy, y su gabinete también, dos tipos de reuniones. La primera, una reunión en la Cámara Argentina de la Construcción con todo lo que comúnmente se llama la patria contratista, y la segunda reunión, el día miércoles, la inauguración del Coloquio de IDEA en su edición 52. El Coloquio de IDEA es un coloquio, es una reunión que hacen las grandes multinacionales y las empresas argentinas, se hizo esta vez en Mar del Plata, y donde en ambos encuentros sí aplaudieron al presidente Macri. El coloquio de IDEA tiene como particularidad que en algún momento Macri lo relacionó con lo que él llamaba el Círculo Rojo, esos grupos de lobby que existen en todos los países. Bueno, hoy durante la semana están reunidos todos en la ciudad de Mar del Plata, la ciudad feliz. Vamos a ver qué dijeron el ministro de Economía en la reunión de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, el gobierno piensa que la economía se reactiva con palabras, que se reactiva la economía intentando tirar buena onda, diciendo que las inversiones van a venir, que la economía está por crecer. Fíjense lo que dice el ministro Pratgay. En la reunión de la Cámara Argentina de la Construcción afirmó que el último trimestre toda la economía dejó de caer. Realmente no se entiende porque tendrían que haber dicho que la economía empezó a crecer. No, se supone que dejó de caer, con lo cual pareciera que todavía está en la lona y no se ha levantado. ¿Qué tomó el ministro Pratgay como un indicador de que la economía comenzaba a recuperarse? Bueno, los despachos de cemento, justo en la Cámara Argentina de la Construcción, los despachos de cemento que en agosto habían incrementado, el mes pasado, septiembre, volvieron a caer un 11%, con lo cual lo que el ministro y los economistas llaman los brotes verdes de la economía, una economía que está en recesión, comienza a crecer, que se conoce como los primeros brotes verdes, empezaron a marchitarse. No obstante, el ministro piensa que la única forma de generar inversiones en Argentina es decir que la economía empezó a recuperarse. Lo que nosotros vemos, y esto se puede observar en la realidad, en la calle, en los negocios, las empresas que están cerrando, la caída del salario real, es que la economía se va a recuperar cuando, por ejemplo, se recupere el salario real. Los paliativos, esta semana también se firmó un acuerdo, por lo menos un convenio de convocar para la semana que viene una mesa tripartita, lo que el gobierno llama la Mesa de la Producción y el Trabajo, a la CGT, a la Central Obrera, y también a los empresarios nacionales. ¿Con qué objetivo? Bueno, primero el gobierno anunció con la CGT un bono de 1.000 pesos a las asignaciones universal por hijo y también a las jubilaciones mínimas, y también la otra medida que tomó para fin de año es justamente que aquellos ingresos, aquellos salarios que llegan, digamos, a partir de menos de 55.000 pesos, que tengan aproximadamente 15.000 pesos de
de aguinaldo no paguen el impuesto a las ganancias. O sea, se va a devolver a aquellos salarios hasta 55.000 pesos el impuesto a las ganancias. Realmente son medidas que realmente no tocan o no mueven el amperímetro de los salarios reales porque son por única vez. Si uno supiera que estas medidas, este bono sería, aunque sea un aumento que se diera todos los meses, bueno, podría recuperar en parte la caída del salario real. Lo que está anunciando el gobierno es realmente un vaso de agua en el desierto, en este desierto de una recesión que todavía no vemos que se esté, por lo menos en lo que uno observa en la calle, que esté dejando de su paso a brotes verdes o a una recuperación de la economía. También se anunció esta semana esta reunión, la reunión tripartita entre la CGT, el gobierno y los empresarios, donde se va a discutir sobre algo que viene machacando el gobierno y es el tema de la productividad. Productividad es justamente producir más o lo mismo con menos trabajo. Esto en general se utiliza como una chicana. Cuando se va a paritarias, siempre se saca el tema de que los salarios se tendrían que incrementar por productividad. El problema que uno ve cuando se analiza la palabra productividad, que no es una palabra ni de derecha ni de izquierda, no es una palabra a favor de los empresarios ni de los trabajadores, es qué vamos a hacer con esa productividad, cómo se reparte esa productividad, o sea, el nuevo producto que va a ser mayor porque aumentó la productividad, si toda esa mayor producción se la va a quedar o excedente se la va a quedar al sector empresario, ningún sindicalista se va a quedar, vamos a poder discutir sobre productividad. Ahora, si hay un reparto donde es más del 50-50, por ejemplo, que los trabajadores se queden con el 60, el 65 de la mayor producción, es probable que es una medida muy interesante en términos de reactivación del mercado interno porque eso significaría aumento de salarios reales. Pareciera que el gobierno no está en esta idea de discutir cómo se reparte la productividad, sino que toda esa mayor productividad se la quede el sector empresario, que es el sector más beneficiado por las políticas de gobierno, con esta idea que muchas veces charlamos en nuestro programa, que es justamente que aquellas personas los empresarios, cuanto más ganan, más invierten. Por ahora lo que vimos es que los empresarios, cuando más ganan, más fugan al exterior. Seguimos en nuestro programa. En el segundo bloque vamos a ver o escuchar las palabras del secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y vamos a discutir un poquito sobre lo que vino a ser la Argentina y cómo ve él la situación latinoamericana, particularmente, él es colombiano, lo que sucedió con el plebiscito sobre la paz en Colombia. Ya nos vemos. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Por eso estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En este segundo bloque vamos a hablar de UNASUR, de la visita. En estos días estuvo el secretario general de UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, y vamos a analizar un par de videos que trajimos de una charla que dio en la Universidad Nacional de Moreno sobre temas importantes para nuestra región, por ejemplo, temas políticos, pero también económicos. Ahora con la presencia de Alejandro Chafino. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Ale? El placer enorme de acompañarte otro jueves. Sí, vamos a desglosar o a intentar echar una mirada sobre algunas frases puntuales del secretario general de UNASUR, pero bueno sería arrancar por el principio de la historia, con este espacio, con esta unión de naciones suramericanas que ha nacido hace 5 años. Exactamente. Bueno, UNASUR nació en el año 2011, son 12 países sudamericanos, unos 420 millones de habitantes, el 70% de toda Latinoamérica. Tiene un proyecto, un objetivo que no es tan económico como el Mercosur, o sea, no se discuten aranceles, disputas comerciales, sino la construcción tuvo que ver más con la construcción de una región de paz,
una región donde la democracia hizo pie en nuestra región no hace tanto, y sí en episodios donde estuvo en peligro la democracia, por ejemplo, en Honduras, con el presidente Correa, también con el presidente Lugo o expresidente Lugo en Paraguay, también con Evo Morales, con el golpe que sufrió en Cochabamba y en todas las zonas donde no aceptaban la conducción política del presidente Evo Morales. Bueno, sabemos que en los últimos, años, UNASUR ha tomado un viraje donde no tiene la importancia que tenía hasta hace esos años. Por ejemplo, el caso que uno puede recordar ahora de Brasil, con Dilma Rousseff, en un golpe institucional, si hubiera estado UNASUR más firme o se hubiera convocado, como pasó por ejemplo con el caso de Correa, que se convocó de urgencia una reunión, recuerdo, en Bariloche, y toda esa andanada de golpes que ya no son militares, sino son golpes institucionales, golpes de algunos parlamentos o golpes de los medios de comunicación, fueron abortados por esta UNASUR, que también tiene como objetivo mejorar los niveles de inclusión en la región y de relación. Por eso estuvo Samper en nuestro país. Hay que recordar también que el primer secretario de UNASUR, secretario general de UNASUR, sí, fue el expresidente Néstor Kirchner. Claro, exactamente. Bueno, y con la visita de Samper, ¿qué? Bueno, justo vino después del plebiscito en Colombia. El primer video es sobre los temas más económicos, que ahora se los pedimos al director, y los analizamos después de verlo. Nosotros no somos la región más pobre del mundo. Aquí no viven los más pobres. Los más pobres viven en el África. Pero sí somos la región más desigual, más asimétrica. Es una región en la cual las distancias geográficas, sociales y culturales son mucho más profundas que en cualquier otra región del mundo. Nosotros valoramos el proyecto de UNASUR porque entendemos que forma parte de la mirada que nuestra región necesita, que nuestro proyecto académico alienta. Todos los tratados de libre comercio que se firman con Estados Unidos son muy generosos, excepto para dejar entrar a los suramericanos a Estados Unidos. Esos tratados de libre comercio son como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner un negocio de huevos fritos con tocino. Por supuesto que el cerdo no le caminó al negocio, pues nosotros somos el tocino de esos tratados de libre comercio. Ellos ponen los huevos y nosotros ponemos el tocino por una sola vez, ¿no? Claro, estamos viviendo dificultades. La situación económica no es fácil. Esta va a ser la única región del mundo que no va a crecer este año, porque así como hoy día nos venden el café sin cafeína, la leche sin lactosa, también nos están vendiendo la política sin políticos. Es el gran desafío que tenemos por delante, muchachos, es defender ese logro que conseguimos en estos 10 años de unos gobiernos que estaban comprometidos firmemente con el tema de la inclusión social, para que ese logro no dé reverso y devolvamos la página de la historia. Bueno, importante, ¿no?, lo que decía Samper. Sí, indudablemente está vinculado a estos nuevos presidentes. Llámese Michel Temer, con esa situación que hemos descrito ya en otra ocasión en Brasil, o el propio Mauricio Macri aquí en Argentina. Sí, por eso lo que rescata este fragmento de la visita de Samper a la Argentina es justamente que él rescata estos últimos 10 años. ¿Por qué? Porque no se ha vencido la pobreza en Latinoamérica, pero sí ha bajado muchísimo la cantidad de latinoamericanos pobres en los últimos 10 años. Un poco abogaba Samper en no retroceder en esas políticas, que pareciera que, por lo que uno escucha en la Argentina, y ahora escuchamos al presidente de Brasil, Temer, diciendo que el ajuste fiscal que se viene en Brasil le va a demandar más sacrificios al pueblo brasilero. Pero lo que quería rescatar es algo que dice Samper, son dos temas importantes en lo económico. Primero, que dice que la región, Latinoamérica, este año va a caer un 1%, dice la CEPAL,
el año que viene se supone que va a crecer, no estoy tan seguro que pase eso, pero sí cuando los precios de los bienes que nosotros exportamos, de los commodities exportamos, subía mucho hasta el año 2011, la región nuestra, Latinoamérica, era una región que crecía en forma importante. Si bien la Argentina era el que más crecía, todos los países crecían. En cambio ahora, con la caída de los precios internacionales y con las menores compras de China y la India, esto se pone en tela de juicio las políticas expansivas que teníamos hasta hace un tiempo. Eso me parece que hay que rescatar en el análisis de la coyuntura internacional de la Argentina y de nuestra región. Y lo segundo, que dice algo muy importante, que es que nuestra región no es la región más pobre del mundo, que sí es África, como todos sabemos, sino es la región más desigual. O sea, aquella región donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. O sea que la brecha entre los dos es mayor. Claro, y también menciona a Estados Unidos y los distintos tratados. Bueno, en medio de esas cuestiones, esas turbulencias que se han dado, o quizás no, porque el lineamiento parece ir para ese lado hacia lo que tiene que ver con el Pacífico. Bueno, la humorada que decía Samper sobre que cómo se juntan, cómo se puede hacer una unión entre la gallina y el chancho, diciendo que si hacemos huevo con tocino, el chancho pone una vez sola el tocino y nunca más. En esa humorada lo que estaba diciendo Samper es que la Argentina o nuestros países, de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como le ha pasado, por ejemplo, a México, es en detrimento de nuestros mercados internos. Ahora, realmente que con el debate presidencial de estas semanas en Estados Unidos, donde la propia Hillary Clinton, que fue quien negoció el Tratado Transpacífico y es la que fue a imponer de alguna forma esta política de tratados de libre comercio, al ver en las encuestas que bajaba por un Trump mucho más nacionalista y defensor del mercado interno, yo te diría que también pone en un manto de duda que los mismos Estados Unidos firmen ese Tratado Transpacífico. Vamos a compartir el otro fragmento. Perfecto. Pues estamos, los partidarios del sí estamos muy tristes por este resultado, pero también hay que entender que así como el voto por el sí, por el cual votaron la mitad del país, era un voto claro, transparente y propositivo, el voto del no no era un voto contra la paz, sino era un voto contra el gobierno, contra los problemas que viven los habitantes en determinadas regiones. A mí me consuela saber que la mayor parte de las víctimas votaron por el sí, y lo mismo en las regiones más afectadas por la violencia, lo cual me lleva a pensar que los partidarios del no no querían hundir la paz propiamente, sino lanzar un voto castigo contra el gobierno y contra las mismas FARC. De tal manera que el proceso de recomposición que hoy día se está haciendo, espero que termine exitosamente, pero aún si no terminara exitosamente, mi posición es que los acuerdos siguen vigentes. Lo que la gente aprobó en el plebiscito es que se podrían modificar. Los que votaron por el no querían que se revisaran los acuerdos, pero una vez que se produzca esta revisión e independientemente de cuáles sean los resultados de la misma, me parece que el gobierno tiene no solamente el derecho, sino la obligación de seguir adelante con los acuerdos, porque fueron pactados por el presidente de la República con las FARC, porque además tienen un contenido humanitario que en términos internacionales los hace obligatorios. Y bueno, vamos a superar este impasse. Llevamos 50 años tratando de superarlo, imposible que no, en 5 días o el plazo que se ha fijado para salir adelante no lo logramos hacer. Sigo siendo un optimista de la paz. Bueno, aquí vemos una parte más política del discurso de Samper, y es este tema que yo quiero reivindicar, que UNASUR otra vez trabajando por la paz de la región, ¿no? Ahí lo veíamos, fue él, anduvo por toda Colombia militando por el sí al acuerdo. Entonces, y tampoco es que el no ganó por goleada, no, es casi un 50-50. Sí. Ahí lo que, ¿y ahora qué? Bueno, ahí lo que creo que hay que tener en cuenta, me parece,
es que en general cuando uno hace un plebiscito de algo tan estructural como es un tratado de paz o por ejemplo lo que ha hecho Inglaterra con la salida de la Unión Europea, me parece que en general los votantes, que aparte no es obligatorio el voto, votó muy poca gente, creo que un 40% Sí. votó solamente en Colombia, bueno, al no estar obligado, de paso es un voto castigo, lo decía Samper, a la gestión de gobierno, más que a otra cosa. Ahora, también quiero rescatar que el gobierno empezó a trabajar la paz con otra guerrilla que era más pequeña, que es el ELN, y eso va a reforzar el acuerdo, porque lo que estaba pidiendo un poco el pueblo colombiano, más allá del voto castigo, es justamente que se revise algún tipo de acuerdo, y sí es claro que donde ganó el no fue donde la guerrilla, donde no estaba el foco del conflicto, el escenario de la guerrilla, o sea, en los montes o en la selva colombiana. Ale, vamos a seguir analizando a la región, por eso te voy a dejar con el profesor historiador Roque Cataño. Dale, vamos al tercer bloque con el profesor Roque Cataño. Ser cooperativo y solidario está en la naturaleza y en la nuestra. Por eso estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En este tercer bloque contamos con la presencia de Roque Cataño, profesor de Historia, nacido y criado en Chacabuco y ahora repatriado acá a Los Pagos de Luján. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, mira, un poquito breve currículum porque fue concejal de la UCR entre el 95 y el 2003, es profesor de Historia, colaboró en diferentes periódicos de la zona, ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre Perón, que se llama Perón, Perón, qué grande sos, uno sobre sobre Mariano Moreno, y también nos trajo algunos acá para la mesa, que después vamos, si tenemos un poquito de tiempo, lo vamos a charlar. Un poquito, no sé si escuchaste los audios del secretario general de UNASUR. La primera pregunta es, ¿cómo ves la situación de UNASUR, este cambio que todos vemos en la preponderancia que tuvo hasta hace unos años, y cómo te parece que se está reconfigurando nuestra región latinoamericana? Bueno, en principio UNASUR me parece que es un avance notable y sustancial respecto a todo lo que se venía haciendo antes de UNASUR, ¿no es cierto? Es más, si nosotros tomamos referencia un poco a América Latina desde la independencia para adelante, diremos que todos los tratados, o la mayoría de los tratados, hasta el ALCA, ¿no es cierto?, también como para tomar una bisagra, fueron tratados digitados, elaborados y negociados a favor de los Estados Unidos. Algunos más, en el caso de América Central y el Caribe, claro, algunos menos, pero siempre atendiendo a sus necesidades, a sus urgencias, a sus intereses, a la Guerra Fría, etc. A partir de los 90 me parece que empiezan a aparecer, a partir concretamente de Chávez, comienzan a aparecer algunas cuestiones interesantes para América, que ya no se empiezan a hacer tratados o no se empiezan a hacer alianzas, inclusive el Mercosur, ya con una visión rectora y regente de los Estados Unidos y de otras potencias también, por qué no decirlo, sino un poco más mirando al interior de la América Latina. Y bueno, me parece que este es el caso del ALCA y de algunos otros tratados, y fundamentalmente de la función que hoy cumple, porque vos lo relatabas muy bien, en las intervenciones que tuvo, fueron intervenciones importantes, en momentos importantes también, y como todo, ¿no? Porque si bien se va avanzando y se va construyendo en una dinámica, yo diría, de la década del 50 para adelante, siempre estamos a mitad de camino, ¿no es cierto? Sabes que yo me acordaba, el otro día lo decían, creo, en una clase,
que también en la década del 80, cuando Latinoamérica quiso hacer ese famoso club de deudores para no pagar la deuda todos juntos y negociar de conjunto, bueno, fue Estados Unidos, en esa época era el Citibank, no era el JP Morgan como ahora, de la mano del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el que fue negociando país por país para desarmar. Y también UNASUR también rescata la idea de patria grande, ¿no?, de Bolívar y San Martín. Esa es un poquito la idea. Yo también decía, no es algo económico donde se negocia conflictos de intereses, sino algo, es un espacio de integración más de tipo político y cultural. ¿Cómo ves esto? Y sí, una reflexión, esta semana estamos en la semana donde se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué reflexión podemos hacer en este siglo XXI y con estas nuevas derechos que hemos tenido todos los latinoamericanos, diría, no solamente los argentinos? En principio, plantear, digamos, los dos temas, juntarlos en uno. El tema del Día de la Raza. El Día de la Raza, instituido, ¿no es cierto?, el 12 de octubre, por durante el primer gobierno de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen, se ha hablado mucho respecto a esto y se han dicho cosas no tan veraces. O sea, por un lado algunos, los detractores, dicen de que Irigoyen lo hace en favor y en beneficio de la raza, atendiendo a la madre patria, España. Otros dicen de que no, de que solamente pretendía reivindicar a los criollos de alguna manera, o a la síntesis que había quedado de la colonización española. En realidad lo que Irigoyen hace, esto yo lo he estudiado bastante y está bastante documentado, cuando instituye el tema del Día de la Raza, es ponerle un límite a los Estados Unidos y a su panamericanismo en relación al intento y al boicot de muchos tratados, ¿no es cierto?, que había tenido, y a la posición, a la postura con la guerra, etcétera, etcétera, para decir, bueno, la famosa frase, ¿no es cierto?, de América para los americanos, ¿no es cierto?, de Monroe para adelante, Irigoyen le pone América Latina para los americanos, sería, ¿no? Qué interesante, porque es una mirada que no teníamos. No está, ¿no? yo digo que no. El origen del Día de la Raza. Es más, por eso se la menosprecia también, ¿no es cierto? Es decir, inclusive dicen que bueno, que lo que buscaba era esto, no reivindicar a la madre patria, no, lejos de esto, más allá de que existía algún españolismo por parte de Hipólito, el objetivo es este, porque uno analiza cuál es la política de Hipólito Yrigoyen a nivel internacional y la política seguida con los Estados Unidos, concretamente en la constitución de la Sociedad de las Naciones, concretamente en la intervención de Estados Unidos y el bloqueo y la invasión de los marines a varios países como Santo Domingo. O sea, queda claro que la primer política, ¿no es cierto?, y como te diría antecedente bastante inmediato de lo que hoy es el UNASUR, por eso te decía de juntarlo, lo tenemos que tomar en la política internacional de Hipólito Yrigoyen. Política que Irigoyen en muchos aspectos la inspira y la basa en la política exterior de Rosas. Concretamente, bueno, había algún parentesco y había alguna relación y además había una admiración, ¿no es cierto?, de Irigoyen hacia todo lo que ha sido política exterior de Juan Manuel de Rosas y la política que sigue adelante el primer gobierno argentino radical de Irigoyen. Es una política internacional casi sin fisura. Y de ahí para adelante, inclusive durante los gobiernos de Perón, y de ahí para adelante, se fijó muchísimo la política internacional de Hipólito Yrigoyen para fijar una política de unión latinoamericana al estilo de lo que quería San Martín, Bolívar y otros padres de la patria, o libertadores. Te hago el enganche con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, Perón, el último gobierno, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, el tema de lo que se llama peyorativamente desde la academia y desde la derecha política, los populismos, lo que nosotros llamamos los gobiernos nacional populares, claro, progresistas, exacto, que sí han tenido una importancia en los últimos años, que como vimos, y lo decía Samper también en la nota, han tenido un gran éxito en bajar los niveles de pobreza. ¿Qué hay digamos, de académico, qué hay de lo que vos has estudiado sobre los populismos de América Latina? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, obviamente, digamos, populismos, o como nosotros lo llamamos, gobiernos nacionales y populares, ¿no es cierto? Vos bien lo dijiste. Sí, sí. Es decir, desde Argentina se le da este nombre. Yo creo que ha habido, digamos, de finales del siglo... A ver,
América Latina ha seguido en su historia colonial, luego independiente, ciclos. No ciclos al estilo Toynbee, ¿no es cierto? Pero sí ciclos digitados por las potencias y por la dirigencia que en el momento le tocó actuar. Entonces, primer momento de revoluciones, segundo momento de organización constitucional, tercer momento, etcétera, etcétera. Golpes de Estado, seguridad nacional, etcétera. Pero en algún momento aparecen gobiernos populares que ponen la vara en cuanto a la relación, ¿no es cierto?, de ingreso y de reparto, ¿no es cierto?, de la renta muy alta. Me parece que en América Latina tenemos un primer momento allá por 1920 para adelante, lo vemos en Chile con D'Alessandri, lo vemos en Uruguay, lo vemos en la Argentina con Hipólito Yrigoyen, y lo vemos dentro de las clases medias, como concretamente, inclusive los tres que yo di son gobiernos nacionales y populares, pero donde se beneficia notoriamente la clase media o las clases medias. En un segundo momento tenemos ya sí de gobiernos populares, pero de raigambre obrera. Bueno, concretamente el caso de Perón, el caso de Brasil. Y en esta última época, en esta última etapa, a partir de finales de los 90 hasta ahora, sigue estando, en algunos países sigue estando, estos gobiernos nacionales y populares, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Venezuela y como algunos otros países que aún mantienen, ¿no es cierto?, estos gobiernos nacionales y populares, nosotros encontramos por primera vez en la historia, por primera vez en estos 200 años de vida independiente, una gran cantidad de países, 12 países, que evolucionan hacia movimientos nacionales y populares. O sea que vos decís que si bien hubo oleadas, que no sé, te quería preguntar si tenemos tiempo, si también a Rosas lo metés dentro de gobiernos populares. Yo creo que dentro de la línea histórica de la Argentina es clarísima en cuanto Mayo, caudillos, Rosas, últimas montoneras, radicalismo, aparición de la Unión Cívica Radical con Alén a la cabeza, Hipólito luego, peronismo y los últimos gobiernos populares de la Argentina. Ahora, la diferencia que vos decís, neopopular. La diferencia es que vos decís que en el último periodo de este siglo ha habido mucho más experiencias en más países que lo que fueron antes. Exacto. Al unísono. Claro. Y esto también permitió, y ahí vamos a lo que vos hablabas al principio, la creación, por ejemplo, de UNASUR. Claro. Es decir, al ser 12 los países. Igualmente, yo lo iba a traer para hoy, probablemente lo dejemos para la próxima charla o encuentro, todos los intentos que hubo en estos casi 20 años, si tomamos desde el principio del chavismo a hoy, por unificar o hacer obras en común entre todos los países nacionales y populares o populistas. Debe haber más o menos 40 proyectos entre estos 12 países. Fracasaron casi todos. Claro. Bueno, el Banco del Sur, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, habría que ir enunciando uno por uno, explicarlos, probablemente no en un programa, pero a lo mejor en otros, explicarlo y ver el porqué del fracaso. Y creo que ahí, en el porqué del fracaso, está la antesala de lo que hoy ocurre. Porque, a ver, la historia, desde su origen, pero concretamente desde la aparición del mercantilismo, y vos esto lo manejarás muchísimo mejor que yo, primera fase del capitalismo, ¿no es cierto?, del colonialismo y del imperialismo, en estos 500 años los avances y retrocesos fueron muchísimos, pero siempre es decir, como en su momento Gran Bretaña, la política exterior de Gran Bretaña era la famosa dar 2 pasos para retroceder 1, me parece que en América Latina concretamente, y sobre todo a partir del siglo XX, hemos dado 2 pasos y hemos retrocedido 1, porque el peronismo, por ejemplo, creó un movimiento obrero fuertísimo, sólido, y ya nunca más volvió para atrás. Es decir, hoy cuando hablas de movimientos obreros en América Latina,
indudablemente la primera referencia es Argentina y la primera referencia es el peronismo. O sea que ¿no vos es cierto? serías, igual que hablaba Samper en el fragmento, optimista Yo soy con optimista. este no retroceso No. de los movimientos No, nacionales es populares. más, te digo, me parece que también esto del retroceso de los movimientos nacionales populares forma parte de una cuestión mediática. Y hegemónica. Y hegemónica, exacto. A ver, la pregunta sería, aquellos que nos dicen, el fracaso de los movimientos nacionales y populares. Bueno, a ver, explíquenme cuáles son los fracasos. En la Argentina, porque tenemos tres ejemplos básicos, o cuatro, si tomamos Bolivia. En la Argentina, 50 y 50. Ganó uno, puede haber ganado el otro. Inclusive, no se puede gobernar uno sin el otro y el otro sin el uno. Y la cosa está prácticamente en un virtual empate y habría que ver qué pasa el año que viene y a partir de ahí cómo se va dando la cuestión. En Venezuela se perdió a nivel legislativo, pero Maduro está hasta el 2019 y las encuestas y todo lo demás dan también un cabeza a cabeza. Claro. Vimos lo que pasó en Brasil. ¿Dónde está el retroceso? Un golpe de Estado simulado a estilo parlamentario, pero en las bases y en las encuestas la cosa sigue dando parejo, inclusive con un poco hacia lo que podía ser Lula o el partido, Claro. ¿no es cierto?, popular de los trabajadores. Y en Bolivia, finalmente, creo que se pierde nada más que por 300.000 votos. Esa famosa plebiscito sobre la reforma de la Constitución. Entonces, a ver, ¿dónde está? Sí es cierto, y es un dato significativo y a tener en cuenta, me parece que es el mayor dato, es que por primera vez en la historia argentina la derecha gana una elección. Entonces, yo discutiría históricamente, políticamente, geopolíticamente, el porqué de esto. El porqué la derecha, por primera vez en la historia, gana una elección. También creo que tiene que ver con, digamos, el no haber entendido ni mirado para los costados, ¿no es cierto?, porque era tanta la euforia que se vivía desde el gobierno después de la última elección de Cristina, que se empezó a pensar que no se perdía más, o eso podía transformarse en algo eterno. Y si uno sabe de historia y uno conoce un poco de las situaciones, nada es eterno, y menos en historia. Entonces, probablemente en eso tenga que ver el fracaso, ¿no es cierto?, más que en otras cosas, que también son analizables y también son discutibles. Pero me parece de que la cuestión está absolutamente intacta. Me parece que hoy no podemos hablar de ninguna derrota. Pero presentada como una derrota de los neopopulismos en América Latina, desde los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, la gente también empieza a escapar o a salir del barco, ¿no es cierto? Es decir, no hablo de las ratas que huyen porque no es así. Estoy hablando de gente que empieza a creer ciclo cerrado o fin de ciclo. Y muy lejos está de esto. Pero en la cancha se ven los pingos, En la ¿no? cancha se ven los pingos, claro. Te cambio ya la última pregunta. Sos un gran lector y también un gran escritor, digamos. Por lo que estuvimos charlando, estás escribiendo casi un libro por año. ¿En qué estás trabajando ahora? Y sé que trajiste algunos libros de los últimos que estuviste editando. Perfecto. Te comento en qué estoy trabajando ahora. Ahora estoy trabajando, acabo de terminar un libro que ha entrado en edición, sobre una biografía medio novelada sobre Alén y su tiempo. Es decir, va tomando distintos aspectos de la vida de Alén, centrado en capítulos bisagras que está centrado entre la relación tremendamente de amistad que tenía Leandro Alén con Aristóbulo del Valle. Desde la niñez fueron compañeros de escuela y toda la vida estuvieron juntos. Con diferentes perfiles, bueno, en la vida adulta también lo estuvieron. En eso estoy trabajando ahora. Terminé de trabajar, estoy trabajando en una historia de Argentina. Y te traje 3 libros que son los que quedan. Hay mucho que está agotado de los libros que yo edité. Este es el último, Los Padres Fundadores de la Patria. A ver si lo podemos en cámara. Los Padres Fundadores de la Patria es una obra que analiza los primeros 10 años de la historia argentina, centrado en la Revolución de Mayo y la independencia en el Bicentenario. ¿Quiénes nos fundaron y nos legaron la patria? Otros Fuegos es una obra de búsqueda espiritual, tomando el fuego como símbolo, el fuego sagrado,
desde el origen del hombre y el fuego, todo lo que cambió, hasta los últimos fuegos de la actualidad. Y finalmente, el libro, una biografía novelada de Perón, que se llama Perón, Perón, qué grande sos, porque tiene que ver, bueno, con la marcha, ¿no es cierto?, y con lo que se sigue cantando en cada uno de los actos que recuerdan al general. Este libro lo vamos a presentar el lunes 17 de octubre en Chajarí, Entre Ríos, y fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, Roque, un lujo hemos tenido hoy en segundo semestre con la presencia de Roque en nuestros estudios. Te agradezco mucho los libros y todo lo que estuvimos charlando. No, gracias a vos y bueno, cuando quiera que charlemos me avisás. Volveremos porque hay un montón de temas para seguir charlando. Y venimos. Dale. Bueno, este es el final de nuestro programa. Queremos agradecer primero a la producción de Economía 4D que nos prestó, nos facilitó los videos de Samper, y también invitarlos. Este es un programa que va todos los jueves por Pares TV, el canal de Luján, la TDA, canal 19, y los esperamos como todos los jueves en esto que llamamos Segundo Semestre. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.